y 15, como saben, es una enseñanza de lo que es el Evangelio, y como pues al ser una enseñanza, pues vamos a estar tomando bastantes pasajes bíblicos para ver esto. La vamos a leer y Marcos 1, 14 y 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio, lo dijimos aquel día y es algo que nosotros quizás ya lo sabemos de memoria. El evangelio es la buena noticia. A veces uno quiere recordar la frase exacta, ¿no? ¿Qué significa el evangelio? Y decir, no, pues el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero si uno dice, es una buena noticia de salvación, está correcto también. O si uno dice también, es una buena nueva de salvación, o es vida eterna, o es Cristo Jesús, se está refiriendo a lo mismo, a salvación y vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, es esta noticia maravillosa que llega como agua en el desierto a la humanidad perdida. Amén. Pero hermanos, cuando nosotros vamos a hablar del evangelio, siempre hay que recordar que no va a ser buena noticia para el que no entiende el mensaje del evangelio. Entonces las personas necesitan entender el evangelio, la condición en la que se encuentran para que reciban el evangelio como una buena noticia. Vimos en la enseñanza pasada que el hombre sin Dios está perdido, está muerto, está sucio, está enfermo, está destituido de la gloria de Dios, está en contra de Dios, la ira de Dios está sobre él. El hombre sin Dios no tiene esperanza alguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Entonces, aquí es donde comienza a llegar otro paso del evangelio, y es cuando la persona reconoce que esto que se dice de él es cierto, muerto, perdido, sucio, la ira de Dios está contra él, camino al infierno. Cuando la persona entiende esto, ahora sigue el siguiente paso. La persona entonces pregunta a la persona, entonces, ¿qué puedo hacer? Oye, me estás hablando que me vas a dar una buena noticia y me sales con esto, entonces esto me hunde más bien. Entonces ahí es donde comienza a decírsele ahora lo que dijo Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Bueno, pues esto que se habla atrás es parte del evangelio, es lo que viene hablando desde el Antiguo Testamento. La ley es el evangelio de Dios, llevando al hombre al conocimiento de su condición, llevando al hombre a hacerle entender que por sus propios méritos no puede alcanzar la gloria de Dios. Entonces, arrepentíos y creed, eso es lo que dice aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese sermón, después que fue encarcelado Juan el Bautista, donde anteriormente Juan el Bautista venía predicando el reino de los cielos viene. Amén. Y Jesús dice, ahora ha llegado. Ha llegado el reino de los cielos. Entonces nosotros, en este pasaje que enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos más referencias como estas, y la vemos en Hechos capítulo 2 versículo 37, y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En esta expresión de los apóstoles, de los discípulos, principalmente Pedro, aquí hablando del Evangelio, comienza a incluir a una cantidad de personas enorme, a una cantidad de personas que no se pueden contar. ¿Por qué? Porque él dice, y para cuantos el Señor, o sea, todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio, es la misericordia de Dios llegando a su vida. Es la gracia y la bondad de Dios llegando a la puerta de su corazón, llamándolo al arrepentimiento, a reconocer lo que anteriormente se dijo: estás muerto, estás sin esperanza, estás sin Dios, estás sin consuelo. Ahora arrepiéntete de tus pecados. Aleluya. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Gloria a Jesús, amén. Otra referencia más, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál? Los tiempos pasados, cuando el hombre estaba muerto, destituido de la gloria de Dios. Estos tiempos pasados de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto dice, dando la prueba de que el Evangelio es verdad, de que el Evangelio es una realidad, de que el Evangelio no es falso. La prueba de esto y la evidencia de esto es que ese que vino a morir por los pecadores ha resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios. Y eso es lo que trae esperanza para todo aquel que en él cree. Pero el llamado principal es, habiendo pasado por alto Dios en su paciencia la ignorancia de la gente, ahora llama y manda a todo hombre. ¿A dónde? En todo lugar. No hace acepción de personas, no escoge ciertos sectores de la tierra. En todo lugar donde el Evangelio llega, Dios manda y llama a los hombres que se arrepientan de su pecado. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Hermanos, y a veces uno dice, no, pues ya tengo 5 años, ya tengo 20 años, ya tengo 30 años, ya no necesito escuchar de esto. El Evangelio lo necesitamos todos los días. Aleluya. Todos los días de nuestra vida necesitamos escuchar el Evangelio. Todos los días de nuestra vida necesitamos recordarnos el Evangelio para poder entender y mantener fresca nuestra mente la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. La obra redentora que ha hecho a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora se llama a la gente que ha reconocido la condición en que estaba, se llama al arrepentimiento, y después de llamarse la gente al arrepentimiento, se le llama a creer en la justificación por medio de Jesucristo. Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, esto quiero que vayamos a Isaías, porque Isaías tiene un pasaje en el 63 de Isaías que habla como si se estuviera personificando una imagen de lo que iba a acontecer. O sea, es como que alguien hubiera visto una película de lo que iba a acontecer a futuro en Isaías. Porque cuando hablamos de Isaías, recordamos nosotros que se habla como 600 o 700 años antes que Jesucristo viniera a morir. Amén. Isaías capítulo 63. Lo vamos a leer para que lo veamos todos. Tienen ahí 63 y 53. 53 va. 63, ok.
Vamos a leerlo desde el 3 en adelante, creo. Vamos a ver. Permítame. Mientras tanto, búsqueme Pedro, capítulo 2, y me lo lee el que lo encuentre, por favor. Pedro 2:24. Primera de Pedro, sí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí tenemos la manera en que Dios nos ha justificado por medio de Él. Y en 53 de Isaías habla de esto en tiempos donde todavía no se había mostrado este acontecimiento, donde todavía quizás los que oían este mensaje se preguntaban, pero ¿qué será esto que se está enseñando? ¿Qué será esta enseñanza? ¿O a quién será que se refiere? ¿O de quién estará hablando? Porque incluso muchos judíos pensaban que el pueblo de Israel era este siervo sufriente, como dicen ellos. Pero cuando nosotros vemos los acontecimientos en Cristo Jesús, entendemos el cumplimiento de estas cosas. Aleluya. Desde el 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no le estimamos. Cuando los discípulos hablaban estas palabras a personas que habían visto y habían vivido el acontecimiento de la muerte y el sufrimiento de Cristo, no les quedaba duda alguna, hermanos, que se estaba hablando la verdad. Y hermanos, a veces uno piensa, no, es que ellos no entendían el mensaje que escuchaban. Sí lo entendían. El problema era que no lo querían aceptar como verdadero. Que la dureza de su corazón, la rebeldía y la desobediencia los llevaba a rechazar este mensaje y a rechazar a Cristo. Por eso cada vez que se convertía un judío se le llamaba: confiesa su nombre. Si te bautizas, bautízate en el nombre de Jesús, porque era el que rechazaban con todas sus fuerzas. Para un judío, hablarle de Jesús, un judío que no se había convertido, era una blasfemia. No podían negar que los acontecimientos que acontecieron en Cristo eran reales, que lo que se decía en Isaías encajaba perfectamente en Cristo Jesús. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la enemistad que había, él hizo la paz para con Dios, con nosotros, por lo que él sufrió, fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay duda, hermanos, no hay duda alguna, y nos queda muy claro y lo hemos entendido al 100%. La gracia y la misericordia de Dios para con nosotros no lo fue para con el pecado. El pecado fue castigado.
Si nosotros queremos comprender cuánto aborrece el Señor el pecado, miremos lo que le aconteció a Cristo por ponerse en nuestro lugar, pagando por las mentiras, por los robos, por la idolatría, por la fornicación, por el adulterio y por todos el resto de pecados. Si nosotros creemos que Él ha pagado por nuestros pecados y que nos ha limpiado, como dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda inmundicia. Y esto que limpiémonos no está dando a entender que nosotros tenemos la capacidad de limpiarnos, sino que nos da a entender, apartémonos de lo que Él ya nos ha libertado. No volvamos a caer otra vez en las mismas cadenas de esclavitud donde nos encontrábamos, esclavos al pecado. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles y por juicios fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es esa voluntad del Señor que es prosperada en su mano a través de todo este acontecimiento? La salvación de miles y miles de almas. Porque, hermanos, aunque la Escritura habla y dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pero van a ser miles, millares de millares, dice la Escritura. Cuando habla en Apocalipsis, habla de millares y millares que adoraban a Dios. Aunque son la minoría, menos, más pocos, pero va a ser una multitud enorme de almas alcanzando la benevolencia del Señor por medio de Jesucristo. Y justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos, las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá. ¿Por qué el Señor, por qué Jesucristo tiene ese nombre que sobre todo nombre? Por todo lo que Él dispuso a hacer. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo, porque tengo potestad o poder de darla y volverla a tomar. Si Él hubiera decidido no hacerlo, Él podía hacerlo, porque Él es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y aún hasta orado por esos mismos que lo mataron, orado por los transgresores. Padre, perdónales. A eso nos recuerda cuando vemos esta expresión, que Él, habiendo orado por los transgresores, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice el pasaje en los Hechos allá? Así que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los tiempos pasados, hoy manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado. Vimos en Pedro, ¿no? Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el pastor, amén.
el pastor por excelencia, el único, y no hay otro. Amén. Dice en Hechos 16, 31 y 32. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y esto es a este varón llamado el carcelero que tenía encarcelado a los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, cuando dicen cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es que ya se les ha mostrado a ellos. Miren, la cosa está así. En la condición de hombres humanos pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera que puedan salvarse por sus propios medios. Explícanos por qué. Mira, aquí están los mandamientos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ellos has cumplido? Bueno, he cumplido varios, pero quizás he fallado uno. Santiago dice: el que quebranta un solo de los mandamientos se hace culpable de todos. Y hermanos, porque a veces, hermanos, nadie ha cumplido un solo mandamiento, todos los hemos quebrantado, pero la gente a veces dice: no, he cumplido este, he cumplido el otro, he cumplido aquel. Pero siempre hay uno en el que reconoce que ha fallado. Siempre va a haber un mandamiento en el que la gente, sea porque lo confiese con su boca o porque dentro de sí entienda que ha fallado. Porque hay gente que es tan dura de servir, como dice la palabra, que aunque él sepa en su conciencia, cuando se les ponen los mandamientos que los ha quebrantado, son capaces de mentir delante de la palabra de Dios y decir: no, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo nunca he tenido malos deseos, yo nunca he tenido malos pensamientos. Son capaces de hacer eso. Hay gente así, hermanos. Aunque no lo creamos, hay gente capaz de, incluso en frente de la palabra de Dios, mentir. Entonces, hermanos, pero dentro de su conciencia saben que han quebrantado los mandamientos de Dios. Entonces, cuando se dice cree en el Señor Jesús, ya se les ha expuesto la condición de ellos. Ahora, creer en Jesús es la justificación por medio de Cristo. La muerte pagando por los pecados, la resurrección que nos garantiza vida eterna. Eso es cuando se llama a creer en Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay perdón de pecados. Hemos sido redimidos. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y si el Hijo está a la diestra del Padre, y hemos sido trasladados al reino de su Hijo, a la diestra del Padre, con Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cuando uno entiende esto, uno entiende lo que Isaías dice: vuestras mejores obras que haces son trapo de inmundicia. Uno entiende eso. Lo más bueno que haya hecho, trapo de inmundicia. Entiende lo que dice también Romanos 3. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entiende lo que dice ese pasaje. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al entender todo eso, uno sabe, en la condición en la que estaba, no hay esperanza. Pero ahora en Cristo hay esperanza de vida eterna. Entonces, después de haber visto, aquí vamos a Romanos 10, 8 y 10. Mas, ¿qué dice la Escritura?
cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón que Dios, oiga bien lo que hay que creer, literalmente creer esto, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Y nosotros hemos entendido lo que significa creer con el corazón. Esta frase es algo que se dice fácil, pero que se debe demostrar con hechos. Pero a veces la gente tiene la costumbre de confesar con su boca y sus hechos hacer lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces no hay acuerdo, porque hay la luz y las tinieblas, no hay acuerdo. El que confiesa con su boca y lo cree en su corazón vive de acuerdo a lo que ha creído. El resultado de que ha creído en su corazón es un cambio de actitud hacia la vieja vida que tenía. Un cambio de actitud en su manera de pensar, en su manera de comportarse y en su manera de andar en este mundo. Aleluya, amén. Santo Señor. Si buscáramos ejemplos en la Biblia de cambios de actitudes, vamos a encontrar muchos. Poniendo el ejemplo más mencionado, el que casi todos los que leemos la Escritura conocemos, el de Pablo. Amén. Pablo, un asesino de cristianos. Cuando se convierte en uno que da la vida por ser cristiano. Amén. Gloria a Dios. Algo totalmente opuesto. Pedro, uno que niega a Jesús. Cuando se convierte, uno que proclama ante multitudes que Jesús es el Señor y que ningún otro hay salvación. Amén. Gloria a Dios. Dispuesto a dar la vida después de haberle negado. Y así nosotros podemos ver, hermanos, vemos también aquel Zaqueo cuando llega Jesús a su casa y dice Jesús: la salvación ha llegado a esta casa. Este hombre que antes robaba en los impuestos, que antes cobraba más de lo que debía cobrar, el cambio de actitud, el arrepentimiento de este hombre, si en algo he defraudado, lo devuelvo en 4 tantos, y comienza a sacar dinero y a devolver a los que él seguramente recordaba, porque quizás a los que no se acordó, pues no les tocó, o a los que estaban ahí presentes. Pero es que esta es la manera, hermanos, de que lo que se cree en el corazón se ve en la actitud, se confiesa con sus labios, porque este varón creyó en su corazón. Amén. Y su actitud demostró que verdaderamente Cristo había llegado a su corazón, no solamente a su casa física, sino a esa casa Amén. del corazón. Y así, hermanos, podríamos tomar muchos otros pasajes más en los cuales nosotros podríamos citar y mirar, porque la Escritura está lleno de estos pasajes. Entonces, no es que solamente se cree y se confiesa y ya. No. Cualquiera puede hacer esto, pero el que cree, hermanos, por eso la Escritura dice: para el que cree, todo es posible. No, pero es que yo, esta lucha que tengo, esta sí no puedo, este pecado, para el que cree, todo es posible. Si lo cree, es posible. Pero si no lo cree, no es posible. Entonces, ¿qué muestra cuando no hay un cambio verdadero y genuino? Que no lo ha creído. Porque el que lo cree, es posible. ¿Cuál es el resultado de haber creído en Cristo, de haberse arrepentido de sus pecados y de haber reconocido la condición miserable en la cual estaba? El resultado de todo esto resulta ahora en una posición diferente ante los ojos de Dios,
Dice Efesios 4:32. El resultado de esto es que nuestros pecados son perdonados primeramente. Amén. Gloria a Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. El resultado de haber creído, de haberse arrepentido y de haber reconocido lo miserable, la miserable condición que nos encontrábamos, es que ahora hemos sido perdonados por Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Otro resultado más, somos declarados inocentes. Amén. Romanos 3:24 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, no porque dé dinero o traiga las mejores ofrendas o en los lugares que se cobra diezmo lleve los mejores diezmos, o porque siembre, como dicen otros, la siembra y la cosecha, que hoy está de moda eso. No es por eso que es justificado el hombre. Hermano, no es porque vaya y cocine mucha comida en una congregación y ayude a repartir comida a los hermanos. No, eso no es por eso que es justificado. Es gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Pero ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestro pecado. Es decir, Dios, en vez de tomarnos a nosotros y darnos el castigo, toma a Cristo y en Cristo pone nuestros pecados por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Otra vez esta palabra, haber pasado por alto, lo que dice allá, ¿no? Dios habiendo pasado por alto, manda que se arrepientan. Ahora dice, Dios habiendo pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo o de Jesucristo. No es de cualquier fe, hermanos. Al que es de la fe en Jesucristo justifica a Dios. Porque nadie se puede justificar a sí mismo, porque Dios es el que da la salvación. De Él viene la salvación. Él es el que justifica y Él es el que nos santifica también. Amén, así es. Gloria a Dios. No podemos ser justificados por nuestras buenas obras. Oh, qué engaño, hermanos. Qué engaño cuando personas piensan que va a haber una balanza pesando buenas obras y malas obras. Y aunque fuera así, no daríamos la talla, hermanos. Amén. Porque pesan más las malas actitudes nuestras que las buenas obras. Amén. Tienen un peso enorme. ¿Qué otra cosa acontece después que creemos en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido? Hay vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, Amén. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pasó de moda, amén. De modo que si alguno está en Cristo, y es que a Él sea la gloria. Amén. Está en Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea toda la exaltación, hermanos. Si algo debemos de procurar nosotros siempre en todo nuestro mensaje es que Cristo sea claramente visible y predicado entre los hombres. Vida nueva. Ahora hay vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Dios, esas cosas antiguas las ha dejado atrás como cosas viejas. Eso fue pasado ya atrás. Y nosotros debemos de verlas de igual manera y no querer volver a esas cosas antiguas. Amén. Gloria a Dios. Si verdaderamente creemos. Porque para el que cree todo es posible. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué más pasa después de esto? Hemos sido limpiados. Amén. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y a ellos se los dijo el Señor y Salvador Jesucristo presente, la palabra que os he hablado. Y los que creyeron después por la palabra que han escuchado, y los que hemos creído nosotros por la palabra que hemos escuchado, hemos sido limpiados por esa palabra, porque la palabra nos ha hecho entender que Cristo ha pagado el precio por nosotros y que Él
ha muerto en la cruz pagando lo que nosotros debíamos, la deuda enorme que teníamos, y que Él ha resucitado para la gloria del Padre, y que nosotros también resucitaremos para la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios. Con Cristo Jesús. Santo. Ahora somos declarados limpios, justificados, nuevos, nuevas criaturas. También, ¿qué más ha acontecido? Lo de limpios quiero ver otro en Primera de Juan 1:7 dice, pero si andáis en luz, esto es una muestra de que ha creído alguien, anda en luz. Primera de Juan 1:7, pero si andáis en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuántos pecados nos limpia? De todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hemos sido declarados limpios por medio de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. ¿Qué más? Somos libertados del pecado. Amén. No, pero es que yo tengo una atadura enorme. Libertados del pecado, dice la palabra de Dios. Dice 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice quedaráis medios libres o quedaráis libertados de ciertas cosas o en cierta manera o simbólicamente. No, libres. ¿Qué otro versículo nos habla de esto? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley y del pecado. ¿Y de qué más? Santo, aleluya. No solo nos ha libertado del pecado, hermanos, nos ha libertado de la ley. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Que somos libres para pecar y que la ley no nos condena? No. Que la ley se ha cumplido en Cristo Jesús y nosotros ahora no somos condenados por la ley, porque la ley para nosotros no es una carga, es un deleite y es una delicia, hermanos. Amén. ¿O alguno de nosotros siente que es pésimo obedecer la ley de Dios? No. Todo hijo de Dios experimenta una gratitud hacia Dios, el obedecer la ley, porque entiende que ese deseo de obediencia y esa capacidad de obediencia no la ha traído un psicólogo, un terapeuta, no la ha traído nadie, ningún hombre ha traído ese deseo de obediencia y esa capacidad de obediencia, la ha traído Dios. Cuando el pecado nos asedia y la ley de Dios nos corrige hacia el lado correcto, agradecemos a Dios por ello. Damos gloria a Dios por ello y nos deleitamos y damos gracias a Dios y decimos gracias, Señor, Aleluya. por tu palabra preciosa que habla mi vida, por tu palabra, hermanos, y nos recuerda y nos corrige y nos conduce al camino adecuado. Aleluya. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esta ley de vida no es en un pensamiento o en un deseo o en un hombre. No es en una imagen, no es en una estatua, no es en un sacrificio, no es en un ritual, no, es en Cristo Jesús. En Cristo, Jesús me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero ¿cómo? Dice la gente, pero ¿cómo si todos vamos a morir? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. ¿Crees esto? Preguntó Jesús a aquella mujer, ¿crees esto? Ahora para nosotros lo creemos. Claro que sí, amén, amén, creemos esa palabra. Aunque estemos muertos, viviremos. Y sabemos y tenemos la garantía, porque hemos creído que Él resucitó entre los muertos y que a la hora de nosotros morir, vamos a su presencia. Y esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que nosotros tenemos en Él.
Ahora, ¿qué más somos? Por medio de haber creído el Evangelio, de haber creído en Cristo, que Él murió y resucitó de entre los muertos, pagó por nuestros pecados y todas estas cosas. ¿Qué más? Somos amados por Dios y hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ven, hermanos, lo que nosotros decimos aquí, o lo que estoy diciendo ahorita, no lo estoy diciendo y solamente me quedo con el pensamiento, lo estoy llevando con las escrituras. Amén. Estoy poniendo los versículos, hermano, y hay muchos versículos que pudiera tomar. Si tomara todos los versículos para cada expresión que voy dando o cada condición en la que nosotros estamos en Cristo, son muchos, quizás nos gustaría darlos en un solo sermón. Amén. Quizás a veces tomo uno o dos versículos nomás para cada una de estas. Aquí dije que Dios nos ve como hijos amados y que somos amados por Dios y que nos ve como hijos, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 14:23 de allí mismo de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Pero ¿cuál es la evidencia, hermanos? Que le amamos. Mi palabra guardará, dijo él. ¿Cuál es la evidencia que hemos creído en él? Mi palabra guardará. ¿Cuál es la evidencia que nosotros lo tenemos a él como nuestro Señor? Guardamos la palabra. Obedecemos la palabra. Y ahí es donde sale la famosa frase: pero es que nadie puede obedecer a Dios. Pero es que nadie puede obedecer al 100%. El Hijo obedece a su Padre. Amén. El Hijo obedece a su Padre, hermanos. Incluso en el Antiguo Testamento decía: y el buey conoce a su amo, y el asno a su señor. Hermanos, los animales conocen a su dueño. Conocen a su amo. Estos animales, hermanos, es que este ejemplo está maravilloso. ¿Por qué? Porque los animales no entienden el lenguaje del hombre, pero lo conocen. Al llamado de su dueño vienen. Al llamado del amo responden. Y escuchen esta palabra, hermano, porque esta es importante. Si usted está viviendo una vida desordenada porque ha descuidado su vida espiritual, al llamado de su Señor vuelve, viene a él. Cuando vemos la comparación con animales, es esta. Este es el ejemplo que ejemplifica esto. Al llamado de su dueño vienen a él. Al llamado de su amo vienen a él. Pero el que no es de él, aunque lo llame, no va a obedecer. Aunque lo llame a arrepentirse de su pecado, no se va a arrepentir. Aunque lo llame a apartarse de su maldad, no se va a apartar. ¿Por qué? Porque no conoce a su Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? No obedecen al 100% por pecadores que son, porque si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero a la voz de Dios, se arrepienten y retoman el camino verdadero. El hijo no puede hacer lo que su padre hace porque su padre es más fuerte, porque su padre tiene más experiencia en la vida. El hijo no va a poder hacer al 100% lo de su padre, pero el hijo lo intenta. El hijo, cuando el padre le dice, intenta hacer lo que el padre lo manda, el hijo obedece a su padre. Y esto del amo y los animales ejemplifican nuestra vida, hermanos, porque siendo Dios todopoderoso y siendo Él
el perfecto por excelencia, difícilmente llega un hombre en este cuerpo a la perfección de Cristo, pero se ve cuando es un hijo del Señor. Por eso Jesucristo dio la expresión esa también en 10 de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si se están descarriando del camino, y esto de descarriarse del camino se entiende que es a veces quizás pecando, no en algo que haya descuidado. Pero cuando oyen la voz del pastor, vienen otra vez a él. Vuelven arrepentidos, pidiendo de él misericordia. Leímos más bien lo que habla allí, ¿verdad? Donde nos habla que somos amados por Dios y somos hijos de Dios. Ahora, a la culminación de todo esto, hermano, es la gloria eterna, donde ya no habrá más ese llamado de que nos estamos descarriando o de que estamos descuidándonos. Ya no va a haber es más, porque ya vamos a ser perfeccionados en él. Vamos a estar en un cuerpo glorificado. Porque el que comenzó la buena obra, como dice en Filipenses 2:20, la perfeccionará hasta en el día de Jesucristo. Porque la buena obra no la hemos comenzado nosotros, la comenzó Él. Ninguno busca a Dios, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que expresa la Escritura: no hay quien busque a Dios. No hay ni un solo hombre que por iniciativa propia busque a Dios, si no es Dios que lo busca. Si no es Dios mandando a sus obreros o mandando. Y cuando no habían personas que conocían el Evangelio, Dios mandaba un ángel, mandaba un sueño, pero Dios buscaba al hombre. Dios era, cuando Adán pecó, él no corrió a buscar a Dios, no, él se escondió. Se escondió de la presencia de Dios, como que se pudiera esconder de Dios uno. Y Dios llegó y le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Filipenses 2:20. Uno. Gloria a Dios, aleluya. Búsqueme. 1:6. Búsqueme. Segunda de Pedro 3:13. Gloria a Jesucristo. Estando persuadidos de estas cosas, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa la palabra estando persuadidos? Estando llenos o convencidos. Cuando uno habla con una persona y lo quiere convencer, lo está persuadiendo, lo está convenciendo. Entonces estamos convencidos y lo llenamos de la palabra para poder persuadirlo, porque no podemos llenarlo de ideas nuestras. Entonces, si estamos persuadidos, es que estamos llenos de la palabra y del conocimiento de Dios para poder entender que Él es el que comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar. Y también, hermanos, tenemos que entender que el Señor es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, no hay gloria para nosotros. La gloria es para Dios. Amén. Leemos 2 de Pedro 3:13. Nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurados con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Por lo cual, o sea, si nosotros verdaderamente ya creímos al Evangelio, ya hemos entendido que estábamos sin esperanza, sin Dios, sin consuelo, nos arrepentimos, ahora creemos que en Cristo se puede obtener todo, estas promesas de ser hijos, de ser amados por Dios, de ser declarados justos, de ser nuevas criaturas, y hemos entendido todo esto. Estando persuadidos de estas cosas nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él. Y esto es lo que se entiende, ¿no? Cuando un cristiano busca consagrarse para Dios, busca apartarse del pecado, busca vivir una vida llena de la presencia de Dios, uno entiende, esta persona ha creído el Evangelio, esta persona se ha tomado en serio el Evangelio. No se lo ha tomado como una broma o como un cuento, ha creído que verdaderamente es Dios el que está obrando en él y ha creído que Dios le ha dado vida eterna. Porque la Escritura también expresa y dice: cuidad con temor y temblor vuestra salvación. Amén. Así lo dice. Si alguien cree que tiene salvación, actúa de esta manera, vive de esta manera, cuida con temor y temblor lo que tiene en sus manos, porque la Escritura también expresa que es como una joya que tenemos, algo que hay que cuidar. Amén. Que se ha pagado con gran precio, gloria a Dios. Que ha habido un precio alto que se ha pagado, que es un regalo que ningún hombre puede darnos en esta tierra, que solamente Él es el único que puede darnos este regalo. Entonces, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, y también en paz con Dios, en paz con las personas, en paz con los que nos rodean. No podemos estar amargados con personas y decir que estamos en espera del Señor. ¡Santo, aleluya! Hermano, porque a veces la gente tiene el mal concepto. No, yo mi paz con Dios y yo puedo estar enojado con quien sea. No, hermanos. Si la gente se enoja con uno, la cosa es diferente, pero que uno vaya a amargarse con la gente. No, y a mí si no me habla ese yo. Y no sé qué se ha creído, pensará que le voy a andar arrastrando, hablándole. Yo, no, hermanos, uno tiene que hablar. Yo, hermanos, hay gente que ni me contestan a veces. Yo los saludo, buenos días. Ya no me contestó, bueno, que le va bien, pues. Pero yo le hablo. Hay gente que se molestan con poquito y después ya no le hablan a uno. Así es, amén. Tan pronto se sienten reprendidos por algo y ya se enojan con uno y ya no quieren hablar. Y ya, a veces, pues, hasta les doy la mano y Dios les bendiga. Y ya, pues como ya ven que uno anda desistente ahí, pues ya le vuelven a hablar otra vez. Ya dicen, pues siempre me va a hablar de todas maneras, ¿para qué me hago el enojado? Pero en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la Escritura? Estad en paz con todos los hombres. Buscad la santidad. ¿Y qué más? Y la paz y la santidad, sin la cual nadie. No podemos estar amargados con la gente, hermano, y decir que estamos en espera del Señor y en paz con Dios y esperando su venida. Nadie verá al Señor, desde la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque se entiende, una persona que está amargado, hay odio. Una persona que está amargado con otra persona o enojado con otra persona, hay odio y rencor. No hay perdón, no hay misericordia. Y en ese llamado a la misericordia es esto también. Cuando alguien ofende hay que entender, bueno, si es cristiano, dice, pues quizás esté pasando un mal momento, quizás no esté bien con el Señor. Y si es mundano, hay con mucho más razón. Tiene razón, no tiene a Cristo en su corazón. Tiene razón, necesita a Dios en su vida. Esa es la misericordia, hermanos, que hay que tener. Entonces, hemos comprendido lo que es el Evangelio, hermanos. Es esto que Dios nos llama a nosotros a vivir y a entender y a creer el Evangelio. Así que, en conclusión, el Evangelio primero comienza con esa mala noticia. El hombre está destituido de la gloria de Dios por causa de su pecado. La ley lo condena, la ley no lo salva. La ley le muestra su condición. La ley le muestra lo miserable que es, lo malo que es. Entonces, después de esto, cuando el hombre entiende y lo acepta, ¿cuál es el siguiente paso? Arrepentirse de sus pecados. Y después que se arrepiente, ¿qué tiene que seguir después? Creer lo que Jesucristo hizo y que eso
nos salva y que eso nos da vida eterna, nos justifica, nos santifica, nos hace nuevas criaturas, nos convierte en hijos de Dios. Y después de eso, ¿qué pasa? Pasamos a la posición de amados por Dios, Amén. perdonados por Gloria a Dios, Dios. justificados por Dios, en paz para con Dios y en paz para con todos. Así que, hermanos, este es el precioso mensaje del Evangelio de nuestro Dios. Y así que cualquiera que lo haya visto en las redes también, esperamos, ¿verdad?, que Dios obre en su corazón y que lo haga entender. Y así con esto culminamos y mi hermano continúa. Dios le bendiga.